Bueno, en este caso, continuando con la ponencia de este día que tiene que ver con ginecología, vamos a presentar a nuestro tercer ponente, por favor, Celeste. En esta ocasión tenemos el agrado de presentar al doctor Mario García Sáenz, el cual es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Igualmente es especializado en ginecología y obstetricia en Toluca, México, docente titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Tiene una maestría en ginecología y obstetricia boliviana. Es ginecólogo de planta en el Hospital Materno Infantil Germán Urquidi y es actual jefe de guardia en el Hospital Maternológico Infantil Germán Urquidi. Doctor, este doctor nos va a dar lo que es el tema de preeclampsia y embarazo de alto riesgo, prevención y manejo autorizado. Doctor, estamos atentas, puede iniciar con su presentación. ¿Me escucha? Se le Ahora sí, logra escuchar, doctor. ahora, ¿no? Se escucha y se ve, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien. Ya, bien. Agradezco a la Hermandad Benzairten, principalmente a Rania Torrico y a Naía Illón, que tuvieron la amabilidad de invitarme para dar esta charla sobre la preeclampsia. Preeclampsia en el embarazo de alto riesgo, por supuesto, es una patología que complica la gestación. Prevención y manejo actualizado. Sí, la prevención es bien importante que todos los médicos generales, los especialistas sepan que se puede prevenir, es una enfermedad prevenible. Claro, no vamos a evitar la preeclampsia, pero podemos hacer una preeclampsia light, como vamos a ver a continuación. Entonces, voy a empezar con el tema, voy a compartir la pantalla y ustedes me dicen eh, si voy bien. Compartirla. ¿Se está viendo? No, doctor, no se logra ver aún. A ver, me van a avisar si se ve. ¿Se ve? No, no se ve, doctor. ¿Qué está pasando? A ver, ahí estamos. Compartir. Ahora. Ahora sí, doctor, se logra ver la pantalla. Muy bien, ya, les agradezco. Entonces, este es el tema que voy a desarrollar ahora. Una hora exacta me han dado, son las 7:10. Terminamos a las 8. Bien. Es preeclampsia y embarazo de alto riesgo, prevención y manejo actualizado. Vamos a ver. ¿Cuál es el contenido de la charla? Es esto, nuestra realidad, fisiopatología y factores de riesgo, categorías de la preeclampsia o de la hipertensión en el embarazo, laboratorio y fluidoterapia, tratamiento y terapia en la crisis hipertensiva, profilaxis y aspectos destacados. Y miren el gráfico ahí a la mano izquierda, es la fisiopatología de cómo se produce la preeclampsia. Pero nosotros primero vamos a ver nuestra realidad. Y es esta nuestra realidad. Tenemos una de las tasas o la razón de mortalidad más altas en Latinoamérica.
estamos con 161 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Esto quiere decir aproximadamente que al año se están muriendo entre 750 a 800 señoras embarazadas, tanto en el embarazo, en el parto o en el puerperio, y se saca una razón de mortalidad de 161. Venezuela no, nos ha ganado. Venezuela tenía una razón de mortalidad a unos 15 años de 70, 80 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, pero ahora está en 256. Haití siempre ha tenido una razón de mortalidad elevada y no es raro que eh, su tasa o su razón de mortalidad es de 350, pero nosotros estamos en 161 y de estas 161 muertes maternas, las razones esta, ¿no? Porque en números fríos son más o menos 700 señoras que se mueren al año. La mayor causa son las hemorragias, en un 60%, hemorragia obstétrica, y luego está la hipertensión. Eso implica preeclampsia, eclampsia, HELP, coagulopatía de consumo, coagulopatía intravascular diseminada, y corresponde a un 20% aproximadamente, y un porcentaje menor corresponde a la sepsis obstétrica. Y aquí tenemos, del total de los embarazos en nuestro país, más o menos se van a complicar aproximadamente un 10% con preeclampsia. De estos embarazos, un 25% van a nacer niños prematuros. ¿Por qué? Porque la preeclampsia es de tal magnitud en la paciente que tenemos que interrumpir el embarazo, y generalmente son embarazos pretérmino, y tenemos un niño que nace en forma prematura y con todas las consecuencias del prematuro. La mortalidad materna, aproximadamente 20% de señoras se mueren a causa de la hipertensión gestacional, o sea, la hipertensión inducida por el embarazo. Y vamos a ver al final encontré una comunicación donde hay complicaciones cardíacas y renales, principalmente en las pacientes que han tenido preeclampsia, y vamos a ver las características cuando se produce esta complicación crónica y fallecen estas señoras después de 10 a 20 años que se han embarazado, que han tenido preeclampsia, fallecen por insuficiencia cardíaca o con falla renal. Entonces, no es una patología que termine en la gestación, se complica. ¿Qué hemos hecho? Los objetivos de desarrollo del milenio se trazaron hasta el 2015, que Bolivia tenía que disminuir su mortalidad materna hasta 104 por 100.000 nacidos vivos, ¿sí? Ese era el objetivo. Pero no hemos disminuido, no se ha logrado. Y desde 1990 a la fecha, en estos más o menos 30 años, 35 años, ha bajado la razón de mortalidad en nuestro país desde 455, que era en el 1990, hasta 161 muertes maternas en este año 2025. Pero, ¿gracias a qué? Gracias a que se han formado, se han creado unos seguros de maternidad y seguros infantiles que protegen a la mamá embarazada y también al recién nacido hasta los 2 años de edad. Se creó en 1996 el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez, con 32 prestaciones gratuitas, era muy poco, pero en 1998 se crea el Seguro Básico de Salud, 92 prestaciones, es ya mucho mejor. El 2003 se crea el Seguro Universal Materno Infantil, el famoso SUMI, con 500 prestaciones gratuitas. Aquí ya pues se está cubriendo a la gran mayoría de las mamás embarazadas, y además se agregan 27 prestaciones más en forma gratuita que corresponden a cáncer cervicuterino. En el 2009 se agrega a este SUMI el bono Juana Zurduy, que es un bono que se les da a las señoras que acuden a controles prenatales, tienen su parto en los hospitales del Ministerio de Salud,
y hacen control de su niño hasta los 2 años de edad y reciben un bono de 1.820 bolivianos si cumplen con todos estos requisitos. Y además en el 2015 se da el subsidio universal prenatal de 1.200 bolivianos, y sumando al bono Juana Azurduy aproximadamente son unos 3.000 bolivianos que está recibiendo la paciente o la paciente que se ha embarazado, pero no es suficiente. Incluso con estos bonos y con este subsidio no acuden a los hospitales a tener su parto o no hacen controles prenatales. Algo está pasando en nuestro país. En el 2019 se va a crear el Sistema Único de Salud, el SUS, ¿sí? Universal y gratuito, y aquí sí, ya son 1.200 prestaciones gratuitas, cubre todo a las pacientes. Claro, hay un colapso de los hospitales, pero la intención o el objetivo es bajar la mortalidad en nuestro país. 161 muertes maternas, te, debe rebajarse, debe disminuirse, pero eh, ese, ese, esas muertes prevenibles nosotros tenemos que evitarlas. Y estas charlas, estos seminarios, estos cursos que organizan ustedes, ya varias veces me han invitado, es con esta finalidad de que tengan un conocimiento como médicos generales y también como especialistas de cómo prevenir estas muertes evitables, tanto en hemorragia obstétrica, en sepsis y en preeclampsia. Bien, vamos a ver la fisiopatología. ¿Qué ocurre? Hay factores genéticos, ambientales, inmunes o metabólicos. Por ejemplo, una paciente con obesidad mórbida, una señora embarazada que tenga antecedentes de preeclampsia en el anterior embarazo, o en la familia sus hermanas hayan tenido preeclampsia, o alguna proceso inmunológico, lupus eritematoso, una mala adaptación a los genes paternos que están en el feto. Entonces, todo eso va a condicionar una placentación anormal, un desarrollo anormal del trofobrasto. Este sería el estadio 1, más o menos estamos empezando a las 12 semanas de gestación, es preclínico, no vemos ninguna manifestación clínica en este momento, pero no hay una invasión del trofoblasto al endotelio vascular de las arterias espirales, que son subsidiarias de la arteria uterina. Entonces, estas arterias que no han sido invadidas por el trofoblasto no se relajan, no, su túnica muscular de estas arterias más bien se contrae, ¿sí? Por esta no invasión. Cuando hay una invasión, pues es un embarazo normal y la arteria se comporta en forma bien diferente, una arteria de gran capacitancia y muy relajada, mientras en la preeclampsia no, es una arteria de poca capacitancia y un volumen disminuido de flujo sanguíneo de la mamá hacia el feto. ¿Y esto qué va a condicionar? Un flujo sanguíneo reducido, y esta hipoxia que se está produciendo en la placa útero-placentaria va a condicionar o va a hacer que se liberen mediadores antiangiogénicos, ¿sí? En esta primera fase estamos en el estadio 1 y tenemos una isquemia placentaria con hipoxia. Pero llegamos a un estadio 2, ya más o menos estamos en las 12, 14 semanas, donde todavía es una parte subclínica, donde va a haber liberación de estos mediadores antiangiogénicos proinflamatorios que van a causar una disfunción endotelial. Este es la tirosina quinasa soluble y la endoglina soluble, que van a evitar que el factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento vascular puedan relajar la musculatura de la arteria uterina, de la arteria espiral, y se interponen entre esta señalización que hacen estas sustancias proangiogénicas antiinflamatorias, y la musculatura de la arteria espiral se va a contraer. Entonces va a haber una disminución del flujo, una arteria de poca capacitancia, y va a condicionar
que llegadas a las 20 semanas vamos a tener una disfunción sistémica, vamos a tener ya manifestaciones clínicas en la paciente por este desbalance de mediadores angiogénicos y mediadores antiangiogénicos. La prostaciclina, que es un vasodilatador antiagregante plaquetario, va a disminuir, pero va a aumentar mucho el tromboxano, que es un vasoconstrictor y además agregante plaquetario. Entonces vamos a tener esto, una disfunción endotelial en la preeclampsia con lesiones primero a nivel uteroplacentario, con una restricción en el crecimiento intrauterino, desprendimiento de placenta puede haber, y esta vasoconstricción se va a mm, generalizar a toda la circulación y vamos a tener a nivel cerebral, puede complicarse con una eclampsia la paciente con convulsiones tónico-clónicas. A nivel vascular tenemos una disfunción endotelial. En los pulmones puede haber un edema agudo de pulmón. En el hígado puede romperse, puede haber un estallido hepático, puede haber el síndrome de HELP, que es una complicación ya grave. A nivel renal hay una insuficiencia renal marcada con liberación de proteínas por el glomérulo, y vamos a tener complicaciones graves en la paciente después de las 20 semanas de gestación y en la parte clínica. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay factores de riesgo relativos para que se produzcan preeclampsia y tenemos factores de riesgo moderados y factores de alto riesgo. Entre los moderados, por ejemplo, antecedentes familiares que la hermana, la mamá hayan tenido preeclampsia, dice que condiciona a que nuestra paciente actualmente tenga o pueda desarrollar preeclampsia más o menos en un 3% su riesgo ajustado, su riesgo relativo. O la señora haya tenido un índice de masa corporal mayor a 35 previo al embarazo, y también condiciona que tenga, que desarrolle preeclampsia en la gestación. Pero estos factores de riesgo alto, si yo estoy haciendo control prenatal en la paciente, viene al consultorio, está de más o menos 10 semanas, ha venido para inscribirse al SUS, para tener su bono, y me dice, en mi anterior embarazo he tenido preeclampsia. Yo tengo que estar muy atento, porque la señora va a desarrollar preeclampsia. Miren, sus riesgos relativos se aproxima a 8. Ahora, si me dice, yo tengo este problema, me han detectado lupus, sus riesgos relativos llega a 10 de que va a desarrollar preeclampsia, ¿sí? O una presión elevada que le tome en la primera consulta, una presión elevada, hace que el riesgo relativo aumente, y estas señoras con estos factores de riesgo, moderado o alto, van a desarrollar preeclampsia, y nosotros tenemos que estar muy atentos para evitar este proceso evolutivo de la preeclampsia y no lleguen a complicarse más o menos a las 30-32 semanas. Miren que como hay tanta discrepancia en la clínica de las señoras que inician con preeclampsia a las 20 semanas, pero unas terminan su embarazo a las 30-32 semanas porque se complican gravemente, pero otras llegan al final de su embarazo y no les ha afectado. Entonces han hecho estudios unos colegas en el Perú, han hecho unos estudios, ese es en 2014, y dicen que hay una prevalencia de la preeclampsia, y la dividen en dos, de inicio precoz y de inicio tardío. ¿Cuál es de inicio precoz? Dice que estas que se empiezan todas antes de las 20 semanas, pero las manifestaciones clínicas inician antes de las 34 semanas. Generalmente tienen como factor de riesgo unas pacientes que han tenido preeclampsia en la gestación anterior. Son primigestas generalmente, o tienen un factor hipertensión arterial crónica. Son factores de riesgo. Mientras que las pacientes con preeclampsia de inicio tardío, que corresponden a la mayor cantidad, más o menos un 80%, van a tener historia familiar de preeclampsia. La hermana, la mamá han enfermado con preeclampsia en sus embarazos, una edad, extremos de la vida reproductiva, 20 o 40 años, multiparidad, obesidad mórbida, diabetes gestacional, anemia, tabaquismo. Entonces,
son factores de riesgo son varios o son múltiples, pero que van a tener una menor repercusión a órganos diana. No hay menor asociación en relación al GERD, a la eclampsia, que las que tienen preeclampsia de inicio precoz, que tienen un síndrome de GERD, una eclampsia en forma muy, muy severa, que van a hacer que se termine, o sea, se compliquen su embarazo hacia las 34 semanas. El crecimiento fetal va a estar va a haber una restricción del crecimiento intrauterino en las pacientes con preeclampsia de inicio precoz, mientras que las pacientes con preeclampsia de inicio tardío, normalmente sus fetos son adecuados para la edad gestacional, o sea, no les ha afectado, no les afecta. Entonces, están viendo que mucho tiene que ver eh, placenta. Hay que hacer estudios histopatológicos de la placenta y hacer una correlación, una comparación de las pacientes que tienen preeclampsia de inicio precoz y preeclampsia de inicio tardío. Eso es bien importante sabemos el inicio precoz, un porcentaje mínimo 20%, inicio tardío 80%, pero el inicio tardío son preeclampsias más benignas, podemos decir, y las de inicio precoz son preeclampsias graves que van a complicar el embarazo en forma bien temprana. Vamos a ver la clasificación de la preeclampsia. Vamos a ver una preeclampsia no severa, la severa y la eclampsia. Y ha cambiado mucho esta clasificación en relación a años anteriores, donde había una preeclampsia leve, moderada, severa, había una eclampsia, inminencia de eclampsia, pero esto ya ha cambiado. Entonces vamos a ver esta clasificación. La preeclampsia no severa. El signo principal, ya estamos después de las 20 semanas, ya la clínica vamos a encontrar una presión arterial elevada, mayor a 140 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica, y la presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio en dos tomas diferentes, con una diferencia de 4 horas. Cuando llega la paciente al consultorio hay que controlarla, y la primera presión, a veces dicen, hay una presión eleva la presión la paciente, o sea, se eleva la presión cuando está en presencia del médico, de la presión arterial de bata blanca, llaman, ¿no? Entonces, la paciente que se acostumbra al consultorio, que esté tranquila, ¿no? Y una vez que está tranquila, le volvemos a tomar la presión, y si se mantiene 140, 90 o por encima de estas cifras, entonces estamos en presencia de una preeclampsia no severa. Hay una proteinuria en 24 horas mayor a 300 miligramos, ausencia de compromiso de órgano blanco y no hay deterioro en los parámetros del laboratorio. La preeclampsia severa, ¿a qué corresponde? Presión arterial sistólica mayor a 160 y la diastólica mayor a 110, con una sola toma es suficiente, no es necesario repetir, y además van a ver signos premonitorios de eclampsia. ¿Eso qué quiere decir? Le preguntamos a la paciente cómo está y ella nos puede decir, veo chispitas, mosquitas, tengo dolor de cabeza constante, me duele la boca del estómago, veo borroso, entonces, o tengo visión doble. Esos son signos premonitorios de eclampsia. Esta señora, si no controlamos en este momento su presión, va a convulsionarse, vamos a tener una eclampsia. Y el compromiso de órganos blancos con deterioro de exámenes de laboratorio. Vamos a tener una creatinina elevada, 1.1, la creatinina normal en el embarazo es 0.8, máximo 0.9. Recuento de plaquetas va a estar disminuidas menor a 100.000. Enzimas hepáticas elevadas, las transaminasas van a elevarse al doble de lo normal, y va a haber un aumento de LDH, la hormona deshidrogenasa láctica, mayor a 600 unidades por litro, que es un marcador de destrucción celular. Vamos a ver la hipertensión gestacional. Aquí no hay proteinuria, es una hipertensión muy benigna que se va a producir después de las 20 semanas sin presencia de proteinuria, y va a retornar a lo normal unas 4 a 6 semanas después del parto. Parece corresponder esta hipertensión gestacional a una preeclampsia de inicio tardío.
Hipertensión arterial crónica. La señora es hipertensa crónica antes del embarazo, antes de las 20 semanas, y esta hipertensión no se va a poder, no va a desaparecer en el puerperio. O sea, continúa en el puerperio, hay un aumento de la presión arterial de más de 140 la sistólica y más de 90 la diastólica. Les pongo siempre un tensiómetro a la mano derecha. ¿Por qué? Porque el signo más importante, el signo premonitorio, el signo eh, típico de la preeclampsia es la presión arterial. Entonces tenemos que saber tomar muy bien la presión arterial. Tenemos una preeclampsia sobreagregada a la hipertensión arterial crónica cuando la paciente es hipertensa crónica, pero cuando se agrega preeclampsia, lo primero que vamos a tener es una proteinuria, con unas proteínas en orina de mayor a 300 miligramos en 24 horas, y pueden haber signos premonitorios de eclampsia y de compromiso de órganos blancos. Además, va a haber un aumento de la presión que estaba previamente controlada, se va a aumentar en forma exagerada. Entonces, a la presión crónica que tenía la paciente, si se agrega preeclampsia, pues la presión se eleva en forma exagerada. Hay que tener mucho cuidado y hacer un tratamiento durante toda la gestación, incluso antes y después de la gestación con antihipertensivos, porque esta hipertensión crónica es una patología que complica el embarazo. Eclampsia. ¿Qué es la eclampsia? Convulsiones de una paciente tónico-crónicas y que se pueden asociar a maurosis, ¿sí? Las pacientes, cuando hay una hipoxia a nivel cerebral, una vasoconstricción y luego una hipoxia, una encefalopatía hipóxica, le llaman a la eclampsia, entonces la neurona se despolariza y empieza a excitarse y va a haber liberación de neurotransmisores y las sinapsis se van a activar, va a haber una despolarización de neuronas y vamos a tener una convulsión, ¿sí? Es la eclampsia y el síndrome de HELP, que es otra complicación de la preeclampsia. Síndrome de HELP es un acrónimo de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, disminución de plaquetas, una plaquetopenia. Y se ha clasificado el síndrome de HELP de una clasificación de Mississippi de acuerdo al número de plaquetas. Si tenemos unas plaquetas menor a 50.000, vamos a tener un clase 1, es un síndrome de HELP grave. Si tenemos entre 50.000 y 100.000, una clase 2, moderado el síndrome de HELP, y entre 100.000 y 150.000, clase 3, que es leve relativamente. Pero vamos a ver algo del síndrome de HELP. Es una variante de la preeclampsia que se diagnostica cuando aparece hemólisis, destrucción de glóbulos rojos en la circulación, principalmente en la microcirculación, en los capilares. El glóbulo rojo, como el capilar está con una vasoconstricción, no va a poder pasar estos capilares, ¿no? El glóbulo rojo mide 8 micras y el capilar sí dice que reduce hasta 5 micras su diámetro. Entonces el glóbulo rojo llega al capilar y no puede atravesar y se rompe. Y además, en este capilar, si logra atravesar el glóbulo rojo, hay unas redes de fibrina, porque se han activado los factores de coagulación. Acuérdense, trombina activa a la fibrina hace unas redes, ahí llegan las plaquetas y se adhieren, y en estas redes de fibrina los glóbulos rojos se rompen. Entonces, vamos a tener hemólisis y con un aumento de la deshidrogenasa láctica a más de 2 veces su límite superior de la normalidad. ¿Por qué? Porque esta hormona, o esta enzima, perdón, es una enzima, es un marcador de destrucción celular. Vamos a tener enzimas hepáticas elevadas, mayor a 70 unidades por litro. ¿Por qué? Porque el hepatocito también está hipóxico, está dañado, hay una disminución de la oxigenación, los hepatocitos empiezan a morirse, a necrosarse y liberan enzimas hepáticas a la circulación. Es por eso que cuando tomamos una muestra de sangre vamos a tener enzimas hepáticas elevadas. Plaquetopenia, las plaquetas se están juntando, se están adhiriendo en diferentes lugares de la circulación
y las plaquetas que están libres, que no se han adherido, son las que se van a contar y este recuento, cuando es menor a 100.000 unidades o 100.000 plaquetas por milímetro cúbico, pues es otro signo del síndrome de Hep. Vamos a tener entonces hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia. Además, va a haber un 10 a 15% de casos de síndrome de Hep que no tienen hipertensión, o sea, parece que debutaran con un síndrome de Hep, aunque la hipertensión puede haberse eh, enmascarado o no hemos hecho un buen diagnóstico, ¿sí? Evidencias de hemólisis, ¿cuándo nos damos cuenta que hay hemólisis? Con esquistocitos en un frote periférico, vamos a ver los glóbulos rojos que están rotos, que están crenados, un incremento de la bilirrubina total. ¿Por qué? Porque hay ruptura de glóbulos rojos, libera hemoglobina, la hemoglobina se convierte en bilirrubina, por lo tanto la bilirrubina va a aumentar en sangre a expensas de la indirecta generalmente, y disminución del hematocrito. Ahí los glóbulos rojos están muriendo, están siendo dañados, va a disminuir el hematocrito en un examen de sangre. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos a todos estos síntomas y signos que se producen en la preeclampsia. El manejo del síndrome de Hep, ¿sí? Hay que terminar la gestación a la edad gestacional que encontremos o que diagnostiquemos. No se puede hacer mucho cuando hay síndrome de Hep. Tenemos que poner una balanza. Continuamos en el embarazo, digamos que es 30 semanas, por la salud del feto, pero la salud de la mamá se va a deteriorar. Interrumpimos la gestación por salvar la salud de la mamá, la salud del feto se va a deteriorar porque van a ser prematuro. Entonces, es una difícil decisión, pero hay que tomarla porque de lo contrario vamos a tener una mamá que se complique, y una mamá que se complique, inmediatamente se va a complicar el feto inútero. Hay que hacer una transfusión de plaquetas cuando hay un recuento menor a 20.000, y si vamos a hacer una cesárea en esta señora, generalmente se hace cesárea. Hay que hacer transfusión de plaquetas cuando están entre 20.000 y 50.000 plaquetas por milímetro cúbico. Hay que hacer una transfusión mínimo de 6 unidades de concentrados de plaquetas. Esto corresponde a unas 60.000 plaquetas si le ponemos 6 unidades para realizar la cesárea. Hay que hacer retirar el catéter peridural que ponen los anestesiólogos cuando hacen la cesárea, generalmente cuando tenga un recuento mayor a 80.000, porque puede haber un sangrado eh, en la dura madre, y eso sí nos va a complicar con un problema de la médula espinal. Hay que dejar un drenaje subaponeurótico y subcutáneo cuando hacemos cesárea, y no se recomienda transfusión de plaquetas cuando este es mayor a 50.000. Bien, hasta aquí hemos visto lo general. Vamos a ver los criterios diagnósticos para preeclampsia. Siempre es necesario tomar la presión arterial, ¿no? Este es les he dicho, el signo premonitorio de preeclampsia. Antes se tomaba en cuenta también la proteinuria y el edema. El edema ya ha dejado de tomarse en cuenta hace mucho tiempo porque había señoras muy edematizadas, pues su presión estaba normal, o pacientes con una preeclampsia severa y no tenían edema. Y de la proteinuria, pacientes con gran proteinuria y no había signos de preeclampsia, o pacientes con escasa proteinuria y con signos de preeclampsia severa. Entonces, la proteinuria, si existe proteinuria, muy bien, sí, la tomamos en cuenta, pero si no existe proteinuria, no es necesario. Con la presión arterial elevada ya tenemos el diagnóstico. Entonces, siempre es necesaria una hipertensión mayor a 140, 90 o mayor a 160, 110 para una preeclampsia severa. La otra es para preeclampsia no severa. O uno de los siguientes, ¿no? Proteinuria mayor a 300 miligramos en orina de 24 horas, una relación de proteína creatinina mayor a 0,3 miligramos por decilitro, o 2 cruces de proteína en tiras reactivas. Si hay proteinuria, bien, nos confirma este síndrome multisistémico que es actualmente la preeclampsia. O cualquiera de los siguientes, dice, en ausencia de proteinuria, si nosotros tenemos presión elevada, no hay proteinuria, pero si tenemos trombocitopenia,
creatinina elevada, oliguria, 0,3 miligramos por kilo peso, o enzimas hepáticas elevadas, dolor en el cuadrante, en el hipocondrio derecho, ¿no? Signos de irritación hepática, de distensión de la cápsula de Gleason. Entonces, son signos que nos ayudan a hacer el diagnóstico de este síndrome multisistémico, ¿no? La deshidrogenasa láctica elevada por daño celular, por hemólisis, por destrucción de hepatocitos, edema pulmonar, puede haber un edema pulmonar agudo, o signos neurológicos como una cefalea de nueva aparición o alteraciones visuales que nos están diciendo que puede la paciente convulsionar y entrar en una eclampsia. Ahora, los criterios de gravedad, ¿cuáles son? Siempre tenemos que tomar en cuenta esto, jóvenes. Si ustedes ven una paciente así, ya no hemos hecho prevención, la señora llegó a las 30 semanas de gestación al consultorio, estamos haciendo su control prenatal y encontramos esto, una hipertensión refractaria que no cede a tratamiento con 2 o con 3 fármacos a dosis intermedias o 2 fármacos a dosis plenas, o pródromos de eclampsia, hiperreflexia, hacemos un reflejo subtendinoso, generalmente el patelar, y está aumentada esta respuesta, o hay clonus, o hay una cefalea intensa, alteraciones visuales, la paciente dice, veo mosquitas, veo chispitas, me está doliendo la boca del estómago, ¿no? Es una epigastralgia, o dolor en el hipocondrio derecho, que es sinónimo de distensión de la cápsula de Gleason. Entonces estamos en presencia de una paciente que va a convulsionar si no hacemos el tratamiento inmediato, o una insuficiencia renal, un edema de pulmón, tenemos disfunción hepática, trombocitopenia, hemólisis y pruebas de coagulación alteradas. Todos estos signos, grábense esta diapositiva, son signos de gravedad. Si no tratamos enseguida a la paciente, se va a complicar. Bien, lesión de órganos diana. Esta disfunción endotelial, una alteración en la oxigenación de los tejidos, nos va a llevar a lesión de órganos diana. ¿Y cuáles se van a lesionar? Lo primerito, pues a nivel de la placa uteroplacentaria, ¿no? Ahí se va a ver una restricción en el crecimiento, un oligoamio severo, incluso desprendimiento de placenta, muerte fetal, ¿sí? A nivel renal es el otro órgano que se lesiona muy tempranamente, va a haber una proteinuria, una insuficiencia renal con creatinina elevada que puede llevar a una insuficiencia renal de tipo nefrótico, y esta señora, si sobrevive si pasa esta parte del embarazo, va a tener a la larga complicaciones renales, puede llegar a una insuficiencia renal. Peor aún si el próximo embarazo, el siguiente embarazo, vuelve a tener preeclampsia y nosotros no hemos controlado, no hemos hecho un tratamiento adecuado, esta señora va a terminar en una insuficiencia renal, en una diálisis renal y en un trasplante renal. A nivel cerebral vamos a tener convulsiones por la vasoconstricción, hipoxia que hay a nivel. Ustedes saben que la neurona se alimenta de oxígeno y glucosa y no pide permiso a nadie para utilizar glucosa y oxígeno. Si no tiene oxígeno, pues va a convulsionar. Cardiovascular, dice que este corazón va a funcionar 9 meses frente a arterias que están cerradas, hay una vasoconstricción. Entonces, el corazón va a hacer un esfuerzo, un gasto cardíaco aumentado, aparte del gasto cardíaco que ya se aumenta durante la gestación por los cambios fisiológicos. Este corazón va a sufrir 9 meses. Si hay un próximo embarazo y ese embarazo también tiene preeclampsia, este corazón no va a poder subsistir más de 20, 30 años después de estos eventos del embarazo, y las señoras fallecen con insuficiencia cardíaca. A nivel pulmonar puede haber un edema pulmonar, a nivel hepático, insuficiencia hepática, ya hemos visto, y disfunción hematológica, hay una hemólisis, hay alteración de los factores de coagulación, hay hipertensión. Entonces, estas complicaciones son las que ya se consideran graves y se van a presentar antes de las 34 semanas o después de las 34 semanas. Laboratorio, ¿qué vamos a pedir? En el laboratorio se puede pedir hemograma completo, recuento de plaquetas, función hepática, función renal, ahí tienen los datos, pruebas de coagulación,
proteínas totales, vamos a pedir un examen general de orina, proteinuria, pero todo esto siempre individualizando a la paciente, ¿sí? Tal vez necesitemos más exámenes de laboratorio, radiografía de hígado, radiografía de pulmones, ecografía de hígado, perdón. Se puede pedir también eh, otras pruebas que nos vayan como marcadores angiogénicos, que nos vayan a complementar el diagnóstico, pero lo básico, lo que vamos a pedir en el puesto de salud o en el primero o segundo nivel, son estos exámenes de laboratorio que tenemos que tener en cuenta, siempre individualizando a cada paciente. Fluidoterapia, no podemos encharcar a la paciente, ¿sí? Si ya está complicada con una presión elevada, si nosotros aumentamos líquidos en forma indiscriminada, o ponemos líquidos en forma indiscriminada, esta paciente se va a encharcar. De por sí ya tiene un endotelio dañado. El endotelio tiene muchos poros, es poroso. Intravascular, en el espacio intravascular no hay proteínas, hay una proteinuria. Entonces, el líquido intravascular se sale al espacio intersticial y esto se complica o se agrava porque este vaso sanguíneo está dañado, tiene muchos poros y el líquido se va a salir al espacio extravascular. Va a haber, hay que hacer siempre un examen completo de la paciente, individualizarla, vemos si tiene edemas, si tiene síntomas respiratorios, si hay una insuficiencia renal, para cuantificar el aporte de líquidos. Se recomienda 1 mililitro kilo peso hora en todas las soluciones, incluidas la solución donde está entrando el sulfato de magnesio. ¿Sí? 1 mililitro, si pesa 60 kilos la señora, 60 ml por hora tendrían que entrar y se debe administrar 80 ml por hora, más o menos 500 ml cada 6 horas y el objetivo es mantener una diuresis mayor a 30 ml por hora y máximo se deben aplicar 2 litros en 24 horas. Eso es bien importante, hacer un balance hídrico que sea favorable al paciente. Ahora, a veces se hace manejo expectante de la preeclampsia. Cuando es una preeclampsia sin datos de severidad, no severa, cuando es el embarazo menor de 34 semanas y podemos hacer algún tratamiento o algún manejo expectante para mejorar las condiciones del feto antes de que nazca. Maduración pulmonar, neuroprotección al feto y a la mamá, tal vez antihipertensivos a la mamá, estabilizarla, mejorar su nivel de plaquetas, mejorar su hemoglobina, porque ha habido hemólisis. Entonces, eso demora 3 o 4 días y luego, pues, tenemos que terminar el embarazo. Es el manejo expectante. Pero hay contraindicaciones para un manejo expectante, como la hipertensión refractaria, cuando ha habido eclampsia, y no podemos hacer un manejo expectante, edema de pulmón, cuando hay gel o cuando hay coagulopatía intravascular diseminada, coagulación intravascular diseminada, muerte fetal, ahí no podemos hacer ningún manejo expectante, y también cuando hay un estado fetal no tranquilizador. Bien, finalización de la gestación. ¿Cuándo vamos a finalizar la gestación? Siempre en forma individualizada y tomando en cuenta la edad gestacional. Menos de 24 semanas, aquí está en peligro la mamá. El feto pasa en un segundo plano, muy mal pronóstico, y se debe interrumpir la gestación. Entre 24 y 31 semanas, el tratamiento puede ser conservador con control materno-fetal intensivo, madurar las condiciones fetales y luego de una semana, de unos 4 días, de acuerdo a la evolución de la paciente, pues se puede interrumpir el embarazo. Entre 32 y 33.6 semanas, el manejo puede ser conservador y manejo de la función con el modelo, en función del modelo predictivo PIERS, les voy a mostrar enseguida, o de la determinación de estas enzimas antiangiogénicas, la tirosina quinasa soluble. ¿Sí? Se puede determinar, pero en otro medio no tenemos esto, ni en el Germán Urquidi, ni en La Paz, no creo que hayan para cuantificar estas enzimas, y vamos a tener que nosotros hacer otro tipo de
manejo para terminar la gestación. Mayor de 34 semanas, pues que finalizar la gestación una vez que tengamos la certeza de que hay una maduración pulmonar del feto que se puede inducir a través de corticoides. Ustedes saben muy bien, betametasona, 12 miligramos intramuscular por 2 dosis es suficiente y esperar unas 24 horas más y el feto está maduro. Finalización de la gestación, esto ya hemos visto, pero les voy a mostrar estimación integrada de riesgo de preeclampsia. Esto pueden bajar al celular, tomamos en cuenta la edad gestacional, ver si han habido datos de disnea, se coloca sí o no, el número de plaquetas, la cuantificación de creatinina que tenemos a través de el examen de sangre, las transaminasas y la saturación de oxígeno. Entonces, esto se anota en esta tablita, es un software y nos da el riesgo para preeclampsia. Si es mayor a 5, pues tenemos que interrumpir la gestación. Si es menor a 5%, podemos continuar con un tratamiento conservador. Prevención farmacológica de las convulsiones. La paciente estamos haciendo una prevención, no estamos tratando la convulsión, estamos haciendo prevención. ¿Cuál es el fármaco? Sulfato de magnesio, se pone en bolo inicial, o sea, de ataque, 4 gramos en 100 mililitros de solución fisiológica y pasar en 15 minutos. ¿Sí? Ya tenemos la dosis de ataque, la impregnación. Y mantenimiento podemos hacer con 10 gramos en 500 ml y pasar 1 gramo por hora, 50 ml hora, o 2 gramos por hora, 100 ml hora. Esto es actual, porque normalmente en la maternidad ponemos 10 gramos en una solución de 1000, ¿sí? Para 24 horas. O para 10 horas, perdón, no, pasando 1 gramo por hora. Pero esto he visto que está ahí abajo está el paper, en 500 ml. Incluso, miren, hay una perfusión, dice, de 10 gramos de sulfato en 250 ml de su solución fisiológica y pasar a 25 ml hora. Y con esto pasamos 1 gramo por hora en 10 horas. ¿Sí? O sea, cuanto menor cantidad de líquidos infundamos a la paciente, mucho mejor. Así no la vamos a encharcar. Ahí están los esquemas de Suspensivay. Y si hay una recurrencia de la convulsión, se puede producir colocar 1 o 2 gramos de sulfato de magnesio endovenoso. Va a tener un efecto a los 3 a 5 minutos cuando convulsiona a la paciente. El tratamiento con sulfato de magnesio se debe mantener por 24 horas después del parto o 24 horas después de la última convulsión, y si la paciente tiene signos neurológicos graves, mantener hasta 48 horas el sulfato de magnesio. Síntomas y signos de intoxicación por sulfato de magnesio son raros, pero a veces se produce. Normalmente hay una visión doble somnolencia, es lo más llamativo, y pérdida de los reflejos osteotendinosos. Entonces hay que hacer, cuando tenemos esto, poner gluconato de calcio, 1 gramo de gluconato de calcio diluido y pasar en forma muy lenta, y con esto se neutraliza el efecto del sulfato de magnesio. Pero además tenemos que hacer esto, administrar, hacer el ABC de la reanimación. Si ha tenido la paciente una dificultad o tiene tendencia a hacer un paro respiratorio, vamos a mantener una vía aérea permeable, administrar oxígeno, decúbito lateral y electrocardiograma continuo para la circulación, administrar el gluconato de calcio, y también podemos poner furosemida para inducir la excreción del magnesio, o también hacer un examen de laboratorio para saber cuánta cantidad de magnesio está en la sangre de la paciente y hacer un tratamiento de soporte. Los fármacos que se van a utilizar para el control de la presión arterial. Ya saben que el signo más importante es la hipertensión. ¿Qué tenemos? La betalol es de primer orden, ¿sí? De primera elección, nifedipino, hidralazina y alfametildopa. Esto para tratamiento bioral, cuando la presión no es grave, 140-90. La betalol podemos usar 200 miligramos cada 12 horas. Podemos usar nifedipino, en la maternidad usamos 10 miligramos de nifedipino bioral cada 8 horas, o podemos usar hidralazina 50 miligramos cada 8 horas, o alfametildopa, generalmente usamos 500 cada 8 horas. Y estos son los medicamentos
que se pueden utilizar en forma oral para la paciente que tiene una presión, no está con una presión grave. Nosotros en la maternidad y en el país hay nifedipino, hay alfametildopa. A veces hay hidralazina, labetalol, no hay en la maternidad. Pero cuando la presión es elevada, presión arterial severa, tenemos todavía 10 minutos. Tenemos presión arterial severa, entonces tenemos que hacer una prevención de la crisis convulsiva. Tenemos que hacer un control de la presión arterial. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, vamos a tener una falla cardíaca. Acuérdense que este corazón está funcionando con una presión elevada. Es una bomba que está funcionando al máximo. Puede haber un infarto de miocardio, puede haber un edema pulmonar, puede haber una insuficiencia renal o tal vez tener una eh, complicación hemorrágica isquémica a nivel cerebral, una encefalopatía, un síndrome de HELP o un distrés respiratorio. Entonces tenemos que hacer un control específico de la presión arterial y bajar la presión arterial a 130, la sistólica, sobre 80, la diastólica. O sea, esas son, no bajar más porque puede haber un deterioro del feto que está en útero por una disminución de la presión, una disminución de la oxigenación. Bien. Y la presión arterial sistólica o diastólica 160 y la sistólica 160 y la diastólica de 110, que significan presiones elevadas, graves, tenemos que hacer tratamiento con estos fármacos. De primera elección, la betalol, ¿sí? La betalol de primera elección también nifedipino y la hidralazina de segunda línea. En nuestro medio, yo pienso que el nifedipino es primera línea, ¿sí? Porque tenemos a mano, mientras que consigamos la hidralazina que hay en los hospitales, en ampolla, o consigamos el betalol, podemos empezar nifedipino. Ahí están las dosis, los efectos adversos y el tiempo de inicio. Generalmente todos empiezan a los 5 minutos de haber aplicado en vía oral nifedipino, vía endovenosa la betalol e hidralazina. Su pico máximo es a los 30 minutos y van a tener duración más o menos de unas 4 horas. Pero ¿cómo se da? Ahí está. El abetalol, empezamos con nifedipino, que es el medicamento de primera elección en nuestro medio, vía oral hay que dar esto, 10 miligramos a los 30 minutos, si no ha mejorado la presión, si no ha bajado, le damos otros 10, controlamos nuevamente, y si a los 30 minutos no ha bajado, damos 20. Si después de esto, después de 40 miligramos que hemos dado, no ha bajado la presión, pues tenemos que cambiar a otro medicamento. Tenemos a la mano, digamos, la betalol. ¿Qué hacemos? La betalol ponemos 20 miligramos endovenoso y en 20 minutos 40 miligramos si no ha bajado la presión, a los 20 minutos 80 miligramos y si no ha bajado la presión, a los otros 20 minutos 80 miligramos. Si no, con esto no baja la presión, hay que cambiar a otro medicamento y sería este de segunda línea, la hidralazina. Se pone 5 miligramos, se controla en 20 minutos, se colocan otros 5 si no ha bajado la presión y finalmente, pasados los 20 minutos, se colocan 10 miligramos. Si no ha bajado la presión, pues estamos ante una presión refractaria grave, gravísima, que hay que terminar la gestación y la paciente generalmente va a pasar a terapia intensiva. Ustedes en la provincia, médicos generales, ven a una paciente con preeclampsia, presiones elevadas, empiecen nifedipino, ¿sí? Una vía, sondita Foley, sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio, bien importante, 4 gramos diluidos en 100 ml, pasar en 15 minutos. Mientras están haciendo la papelería, ya ha pasado ese sulfato de magnesio, empezamos el nifedipino vía oral. No hay ningún problema de usar nifedipino y sulfato de magnesio. Y luego vamos a colocar sulfato de magnesio para mantenimiento. 10 gramos diluidos en 500 cc y pasar a 50 cc por hora. Y la ponemos en la ambulancia y la llevamos a un centro de mayor capacidad resolutiva. Eso es lo mejor que hemos hecho para la paciente, porque si no, en nuestra puesta se va a complicar. Disfunción de órganos diana. Es bien importante el manejo urgente de la hipertensión arterial. ¿Por qué?
Porque si nosotros no bajamos esta presión, por eso es bien importante saber usar nifedipino, la betalol e hidralazina, y además el sulfato de magnesio como neuroprotector. Vamos a tener un ACV, un accidente cerebrovascular, que va a producir muerte, miren jóvenes, en 35 a 80% de los pacientes. ¿Sí? Ahora, tenemos el síndrome de HELP, que va a complicar a la paciente también y se va a haber una muerte entre el 10 a 20%. Y un hematoma hepático, ruptura hepática, que va a producir muerte en 17 a 59% de los pacientes. Pero si no controlamos la presión, la señora va a hacer un accidente cerebrovascular y se va a morir. De 10 señoras, 8 se mueren. Así que pueden tomar en cuenta esto. Bien. Además, la esperanza de vida es reducida. Las pacientes que han tenido preeclampsia, eclampsia, HELP, ¿sí? Han tenido una disfunción endotelial perpetua y van a terminar 10, 20 años después con una insuficiencia renal, una hipertensión crónica, un accidente cerebrovascular, un riesgo trombótico, diabéticas. Entonces, la preeclampsia no es inocua, no termina con sacar la placenta, con terminar el embarazo. Eso decía este doctor Sussman. La preeclampsia termina retirando la placenta, ¿sí? Pero hay otra doctora, eh, Liliana Boto, es argentina, que dice, no, las pacientes se complican y mueren con insuficiencia renal 20 años después, con falla cardíaca 20 años después, ¿sí? Entonces, esta es una publicación muy reciente, 2024, dice la preeclampsia temprana, esa que empieza antes de las 34 semanas, tiene una disfunción vascular sistémica con gran daño miocárdico subclínico a corto plazo. Y miren este cuadrito, tenemos el parto, a los 2 años más o menos va a haber una disfunción del ventrículo izquierdo e insuficiencia cardíaca. Nosotros no hacemos un control adecuado de la presión, esta señora se vuelve a embarazar, va a tener preeclampsia y va a llegar a una insuficiencia cardíaca de inicio temprano. Vamos a tener, esta señora ya llega a los 45 años, está llegando a la menopausia, vamos a tener unas arterias rígidas que están relacionadas con la edad y que reducen la capacidad de ejercicio, y la señora 20 años después de su parto va a tener una insuficiencia cardíaca y se va a morir. ¿Sí? La preeclampsia no es inocua. Pero ¿cómo podemos prevenir? 5 minutos más. Han hecho estudios en el Perú, dicen, se puede hacer estos cuadros, prevenir y ponerle un puntaje, ¿sí? Prevenir la preeclampsia. Un índice de pulsatilidad promedio mayor a 95, le ponen un puntaje de 4. Esto se hace una ecografía Doppler, necesitamos ecógrafo, necesitamos ecografista. No tenemos en nuestro hospital, estamos hablando de una posta. Presión arterial media mayor a 90, le ponemos 3 puntos, eso sí podemos hacer. Proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas, sí, le ponemos 2 puntos. Índice de masa corporal mayor a 25, 1 punto. Y antecedente de preeclampsia, 1 punto. Sumamos todo eso y nos da 11 puntos, es un riesgo alto de preeclampsia. ¿Sí? Menos de 6 puntos, un riesgo bajo. Bien. Y vean las flechitas que he puesto ahí, riesgo, ¿no? Riesgo. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos hacer una prevención? Podemos hacer invirtiendo esta pirámide del control prenatal. La pirámide del control prenatal, que era en 1929, se creó en Inglaterra, decía hacer un control prenatal a las 16 semanas, 24, 28 un controlcito posterior, 30, 32 semanas otro, y al final de la gestación un control de todo, ¿sí? De todo. Pero no, dice este doctor que está allá en la fotito, el doctor Nicolaides, dice hacer un control prenatal a las 12 semanas, pero completo, para todos los factores de riesgo, dice, ¿no? Antecedentes basados en riesgo específico de la paciente de sufrir complicaciones durante el embarazo, ya sea riesgo de preeclampsia, riesgo de sepsis, riesgo de hemorragia obstétrica, riesgo de parto preterno. Todo eso tenemos que, riesgo de diabetes, riesgo de morbilidad, obesidad mórbida. Todo eso tenemos que determinar a las 12 semanas.
¿sí? Cosa de que a las 22 semanas, a la mitad del embarazo, evaluemos el riesgo después de hacer un tratamiento específico, llega la paciente a las 36 semanas con un riesgo ya bajo, o sea, la preeclampsia no se ha complicado, cosa de que va a llegar al parto en forma adecuada. Entonces, esa es la forma de hacer el control prenatal actualmente, viendo estos factores de riesgo. ¿Y cómo podemos hacer? Nosotros no tenemos ecógrafo, no tenemos marcadores angiogénicos, sí, pero podemos hacer una buena historia clínica, tenemos las herramientas y en el primer control prenatal, identificar los factores de riesgo. Ahí dice visita inicial antes de las 14 semanas, ¿sí? La paciente viene a las 14 semanas por inscribir a SUS, nosotros le vemos los factores de riesgo, ni cuenta nos damos, pasamos la consulta en forma rápida, veloz, y no nos damos cuenta de estos factores de riesgo que la señora nos está gritando: índice de masa corporal, hacer, si se puede, una ecografía, si no se puede, no, y hacer una biometría hemática. Vamos a ver que en los valores hemáticos podemos darnos cuenta si la paciente se está complicando. Factores de riesgo bien importantes con las herramientas que tenemos en el hospital. No necesitamos nada sofisticado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo una paciente que está asintomática, llega a la consulta y me dicen sus factores de riesgo, un riesgo mayor. Me dice, el anterior embarazo tuve preeclampsia. Yo estoy pensando en otra cosa, estoy pensando ya en salir de la consulta. Y si le pido una ecografía y tiene noche ahí en la ecografía, no me doy cuenta. Si le pido un examen de laboratorio, aquí tenemos plaquetas, relación plaquetas linfos y relación del volumen plaquetario, que hay unos valores ya específicos que están validados para hacer un diagnóstico precoz de la preeclampsia. No tomamos en cuenta. ¿Y qué va a pasar? A las 12, 14 semanas, y uno toma en cuenta los antecedentes de riesgo, no toma en cuenta los noches de la ecografía a las 14 semanas, no toma en cuenta el laboratorio, y esta preeclampsia o esta presión va a aumentar. Va a empezar con 130, 80, a las 20 semanas 140, 90, ya se va a hacer una presión clínica, un diagnóstico clínico, y a las 32, 34 semanas 180, 120 de presión. Ha subido, no hemos hecho nada y tenemos una preeclampsia severa, síndrome de Herd, eclampsia, etc. Pero ¿qué pasa aquí? Yo a las 16 semanas tomo en cuenta los factores de riesgo. Me dice, hola, veo a la señora con un índice de masa corporal mayor a 35. Es un factor de riesgo grande, ¿sí? Y además es primigesta, ya tengo dos puntos ahí. Y le pido laboratorio y veo que las plaquetas están menos de 248.000, ¿sí? Normalmente son 300.000 las plaquetas. Hay una relación neutrófilos linfocitos mayor a 5 en laboratorio normal, en el hemograma simple que pedimos. Relación plaquetas de linfocitos menor a 116 y un volumen plaquetario mayor a 9. Y le pido ecografía, si tengo en mi hospital un ecógrafo o un ecografista que tenga un ecógrafo Doppler, y dice, aquí hay 8, 14 semanas. Y le pido estos marcadores angiogénicos, que para nosotros son cosa de otro mundo, de otra galaxia, ¿sí? Pero yo tomo en cuenta factores de riesgo. Este laboratorio, si puedo la ecografía, si puedo estos marcadores antiangiogénicos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a tener? Voy a empezar a dar aspirina a las 16 semanas, aspirineta de 100 o 150 miligramos, cada noche. Y esta preeclampsia, que es evolutiva hacia lo severo, va a pararse, va a disminuir su evolutividad a lo maligno, y vamos a tener una presión sostenida 140, 90 durante toda la gestación, y por lo tanto vamos a tener una preeclampsia no severa. Entonces, eso tenemos que hacer en consulta externa, no estar viendo otras cosas que son raras. Y aquí tenemos un estudio, neutrófilos linfocitos, en un examen de sangre normal. Si es mayor a 5, pues es un factor predictivo. Hoy estamos haciendo un trabajo con la residente Katia Beizaga en la maternidad, determinar la utilidad de la relación neutrófilo-linfocito, plaquetas linfocito y marcadores predictivos en pacientes con preeclampsia. Sencillo, laboratorio básico, no necesitamos aquí marcadores antiangiogénicos ni nada. O plaquetas menor a 225, si en un examen de laboratorio, plaquetas menor,
a 225 ya me está diciendo que hay un factor de riesgo para que se complique la paciente. O relación plaquetas de linfocito menor a 114 o el volumen plaquetario mayor a 10. Entonces, ¿qué voy a hacer? Prevención. Le doy aspirina, ¿sí? Aspirineta 150 miligramos eh, mm, a las 16 semanas. Empiezo entre las 12 y 16 semanas, una tableta cada día, cada noche, se absorbe mejor y eso nos va a disminuir en 66% el riesgo de que esta señora se complique al final del embarazo. Y van a llegar a las 37 semanas con su riesgo disminuido de preeclampsia. O le doy calcio, también le doy calcio. Está demostrado que el calcio a dosis elevadas, peor o mejor si la paciente es de un medio donde no consume calcio, el calcio está en la leche, en el huevo. Si no consume calcio, pues se le debe dar unos 2 gramos al día y con eso vamos a disminuir el riesgo de que esta preeclampsia se complique. Ya va a haber preeclampsia, pero hacemos que no se complique. Metformina, la metformina puede empezar a las 16 semanas, 500 más si esta señora tiene un índice de masa corporal mayor a 35. Esto nos reduce la tirosina quinasa, esa tirosina quinasa que es un antiangiogénico y la secreción de endoglina soluble. Entonces va a mejorar la disfunción endotelial, vamos a tener mejora de los factores angiogénicos en los vasos sanguíneos y esto va a mejorar el flujo uteroplacentario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Más, ¿no? Sin alusión a nada, más es metformina, no se olvide, metformina, separar el daño endotelial, a aspirina, a bajas dosis, 100, 150 miligramos cada noche a partir de las 16 semanas. No sirve si damos a las 25 semanas. Sí, hay que empezar a las 16 semanas, más si tiene factores de riesgo, y suplementos vitamínicos con antioxidantes, omega 3, DHA. Entonces hay que dar, no el sulfato ferroso que se da en los hospitales del Ministerio de Salud. Hay que dar suplementos vitamínicos y con esto vamos a tener un riesgo disminuido en estos pacientes si hacemos esta inversión del control, de la pirámide del control prenatal y hacer un seguimiento individualizado de la paciente. Y actualmente tenemos esta libreta integral de la salud de la gestante, que es una libretita para su control prenatal muy completa que está en edición en el Ministerio de Salud. Bien. Y esto es la última. Benéfico es terminación del embarazo, o sea, a terminar el embarazo para la preeclampsia, darle aspirina a dosis bajas, 100 miligramos cada noche, darle calcio, esos son benéficos. Está en investigación la pravastatina, la metformina y el ejercicio, aunque la metformina hay muchos estudios que tiene un buen resultado, prometedor, pero no sirven de nada, jóvenes, no sirven de nada, pónganse a la cabeza el reposo en cama. No sirve de nada el aceite de pescado, realmente nosotros no tenemos más. No sirve de nada el ácido fólico. Tal vez el ácido fólico sirve para la formación y buena formación del feto, pero no sirve de nada para prevenir la preeclampsia. No sirve de nada el ajo, no sirve de nada la restricción de sodio, de sal, y no sirven de nada la vitamina C, D y E. ¿Sí? Por si acaso he visto unos trabajos eh, que recomiendan la vitamina D principalmente. No sirve de nada. Está demostrado. Ahí están los papers que he consultado. Bien. Los aspectos destacados. Ya para terminar, hemos llegado. La preeclampsia es la segunda causa de muerte en nuestro país. La hipertensión produce disfunción orgánica multisistémica. Han visto que afecta a muchos órganos, no solamente es en la placenta. La terminación del embarazo sería el tratamiento definitivo, aunque no pensamos que sea el tratamiento definitivo. Estas señoras quedan con secuelas graves posteriores, no las seguimos, no hacemos seguimiento a largo plazo y pueden tener una insuficiencia renal o una insuficiencia cardíaca grave. Se recomienda la aspirina a baja dosis como profilaxis en las pacientes de riesgo. Una señora que ha tenido preeclampsia y no tiene embarazo y es riesgo, ¿sí? Yo debo darle aspirina.
O si una paciente tiene un índice de masa corporal elevado, debo darle aspirina. O si la paciente es su primer embarazo, pero me dice, mi prima y mi hermana han tenido preeclampsia, debo darle aspirina. El abetalol es el antihipertensivo de primera línea, aunque no tenemos, entonces esto es basado en evidencia. Nosotros hacemos medicina basado en la existencia, ¿sí? Si tenemos bien, si no, no podemos. Y el diagnóstico predictivo en base a factores de riesgo y tratamiento preventivo mejoran los resultados materno-fetales. Eso es lo que quería mostrarles, jóvenes. Espero que haya sido de su agrado y si tienen preguntas, pues estoy presto a contestarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Le voy a transmitir las preguntas que nos hacen llegar desde Zoom y Facebook. La pregunta es, ¿cómo influye el manejo de la hipertensión crónica en la aparición de preeclampsia? Ya. Una paciente con hipertensión crónica ya sabe que es hipertensa crónica, ¿no? Y si no hace un tratamiento efectivo, va a desarrollar preeclampsia. ¿Sí? Y la presión está elevada, no hace un tratamiento, se va a dañar el riñón, va a tener proteinuria. Ese es el primer signo de complicación de la hipertensión crónica y que está entrando se está sobreagregando con una preeclampsia. Ahora, ¿qué tratamiento voy a dar? No se puede usar en Alapril, la Betalol, como es en losartán en el embarazo. ¿Sí? Le voy a dar nuestros medicamentos de primera línea. ¿Cuáles? Ustedes saben. Rosalía. Doctora, es Rosalía. Pensé que era. ¿Cuál es el de primera elección? Nifedipino. ¿Sí? Le doy nifedipino, pero en este caso uso nifedipino de liberación prolongada. 20 miligramos en la mañana, 20 miligramos en la noche. Empiezo con eso y le doy además la betalol. La betalol le doy 200 miligramos en tableta cada 12 horas, puede ser, o cada 8 horas. Y con eso voy controlando la presión arterial crónica y evito que ésta se sobreagregue con una preeclampsia. ¿Sí? Es un manejo todo el embarazo. Aparte, sí le doy aspirina, aunque dice que la aspirina a bajas dosis no nos va a mejorar, no nos va a evitar o no nos va a disminuir la la hipertensión de la hipertensión crónica. O sea, si la paciente tiene hipertensión, es otra la fisiopatología de la hipertensión crónica en relación a la preeclampsia. ¿Sí? No nos va a mejorar mucho, pero nos va a evitar que se complique con una preeclampsia. No sé si está respondida la pregunta. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta. ¿Qué efectividad tiene el uso de fenogreco? Perdón, más fuertecito. ¿Qué efectividad tiene el uso de fenogreco? A ver, ahora sí, estaba sin volumen. Dime. Está bien, doctor. Sí. Preguntan, ¿qué efectividad tiene el uso de fenogreco? ¿De qué? Fenogreco. ¿Qué es eso? No, Sí. no, Bueno, así lo escribieron. no. Se equivocaron. No, está bien, doctor. Mm. Muchas gracias, doctor. Esas serían las preguntas. No ha habido ninguna, no hay preguntas. O sea, quiere decir que todos han entendido muy bien y que van a hacer un buen tratamiento de la paciente que tiene factores de riesgo cuando sean médicos o cuando vayan a los 3 meses de provincia. O no han entendido nada. Por eso no me están preguntando. No, doctor, no se preocupe, yo creo que todo está claro, es por eso que no hay dudas, entonces deben estar también atentos a su exposición, a la exposición que ha tenido usted. Le queremos agradecer por parte de Benzaite y mi persona Yanaí por habernos dado esta ponencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias.